Una vez determinado el enfoque que se va a utilizar en la investigación, se procede a determinar el tipo de diseño que éste va a tener. Desde un enfoque cuantitativo, existen cuatro tipos de diseños que pueden ser el diseño descriptivo, el diseño correlacional, el diseño experimental y el diseño cuasi experimental. El diseño, metodológicamente, es el cómo se va a realizar una investigación a partir de el enfoque y la bibliografía previamente realizada en cualquier investigación. Por ejemplo, en el diseño descriptivo voy a buscar compilar información para describir y caracterizar un fenómeno sin manipular sus variables. Su objetivo principalmente es proporcionar una imagen precisa de cómo es algo. Un ejemplo de hipótesis para este tipo de investigación y de diseño es la mayoría de los estudiantes universitarios dedican más de 2 horas al día al estudio, prefiriendo el entorno silencioso de la biblioteca para maximizar su concentración. Sin embargo, cuando se busca encontrar la relación entre dos o más variables sin manipularlas, se utiliza el diseño de investigación correlacional. En este diseño se van a aplicar a hipótesis como las del siguiente ejemplo. Existe una correlación positiva significativa entre la cantidad de tiempo dedicado al ejercicio semanal y los niveles de bienestar percibido, sugiriendo que aquellos que se ejercitan más experimentan mayores niveles de bienestar. Entonces, en este tipo de diseño se van a buscar encontrar estas correlaciones a partir de utilizar estadígrafos o elementos cualitativos relacionados a estos mismos estadígrafos que vaya a mostrar este tipo de estudio. Sin embargo, cuando deseo explicar detalladamente un fenómeno como tal, voy a utilizar el diseño de investigación experimental. Cuando hablamos de diseño experimental, vamos a hablar de dos tipos de diseños experimentales. El diseño experimental puro, el cual implica la manipulación de una variable o más variables para observar su efecto en una variable dependiente, controlando cuidadosamente todas estas variables que van a ser parte de la investigación. Por ejemplo, imagina que deseas investigar si un nuevo medicamento mejora la memoria en adultos mayores. El diseño consistirá en formar dos grupos, uno que recibe el medicamento y otro un placebo. Después de un periodo de tiempo, se medirá la mejora en la memoria de ambos grupos. Si el grupo que tomó el medicamento muestra una mejora significativa en comparación con el grupo control, se podrá incluir que el medicamento tiene un impacto positivo en la memoria. Pero sin embargo, si esta muestra lo opuesto, se podrá decir que el impacto en este caso es negativo. Este tipo de experimento es cuando las variables son controladas, digamos, al 95% en la mayoría de los casos. También se le llama diseño experimental puro. El otro tipo de diseño experimental es el diseño de investigación cuasi experimental, que es similar al anterior, pero en este caso se dice cuasi experimental porque el control de las variables no va a ser al 90, ni al 95, ni al 100%, sino va a ser mucho menos, va a llegar a un 50% de dominio de estas variables. Es por eso que se llama cuasi experimental. Normalmente este tipo de diseños se utilizan en ámbitos educativos, en ámbitos sociales, cuando se quiere encontrar sobre todo datos cuantitativos, como el siguiente ejemplo. Supongamos que estamos investigando el impacto de un programa educativo en el rendimiento académico de los estudiantes. En lugar de asignar aleatoriamente a los participantes a grupos de control y experimental, podría seleccionar dos escuelas similares y aplicar el programa en una de ellas. La otra escuela actuaría como grupo control, aunque no hay aleatorización completa, aún puedes realizar comparaciones y observar el efecto del programa. En este tipo de investigación, al no poder controlar las variables al 100%, porque la naturaleza de esta investigación es que normalmente este tipo de experimentos van a ser auspiciados, digamos, por
la institución donde se va a realizar el experimento. Entonces, la asignación de los grupos donde se va a realizar la cuasi experimentación va a ser asignada por la institución como tal en base a criterios compartidos con el investigador o con el equipo de investigación, en los cuales los grupos en los cuales ya se van a trabajar, ya sea grupo control, grupos controles o grupos experimentales, van a ser grupos intactos, los cuales no van a ser ni van a poder ser manipulados de alguna manera por el investigador como tal. Es por eso el nombre de este diseño, cuasi experimental.